Bienvenidos a esta tanda de ejercicios en línea Cuaresma 2020. Este es un esfuerzo para llegar hasta ti en medio de esta contingencia donde las autoridades nos han pedido no reunirnos. Sin embargo, la iglesia sigue viva. Continuando con el proceso de nuestra Arquidiócesis de Guadalajara en relación a la gran misión de la misericordia, vamos a tener esta tanda de ejercicios en línea en la que meditaremos precisamente en la misericordia. Y antes de comenzar, quiero proponerte 5 consejos que te pueden servir para vivir mejor tus ejercicios espirituales. Número 1. Dispón el corazón y la mente, que nada te distraiga. Aparte de ti todo tipo de distracciones. Aunque el mismísimo Papa Francisco te predique los ejercicios o el mejor predicador del mundo lo haga, si tú no dispones el corazón y la mente, de nada sirve. Número 2. Estas reflexiones y todas las demás que puedas escuchar en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los libros, son solamente una ayuda para tu crecimiento espiritual. Solamente tú y Dios saben qué es lo que verdaderamente necesitas. Así que pregúntaselo, pero apóyate de reflexiones que te puedan ir entendiendo un poco mejor la forma de proceder de Dios en tu vida y la forma en que tú debes proceder en relación con los demás. Número 3. La Sagrada Escritura es indispensable para la vivencia de los ejercicios espirituales, porque gracias a la palabra de Dios es como podemos comunicarnos con este buen Dios y conocer sus sentimientos, su forma de proceder. Podemos conocer sus entrañas de misericordia. Te recomiendo que estés leyendo continuamente la palabra de Dios. De hecho, la Santa Madre Iglesia, en este tiempo de Cuaresma, a quienes hagan la lectura orante de la palabra de Dios por media hora, les concede indulgencia plenaria. Número 4. Haz oración. La reflexión es apenas el comienzo en un proceso de vida cristiana. No podemos quedarnos solamente en la reflexión, en asumir contenidos, en leer, en saber mucho. A donde nos debe llevar todo esto es a la conexión con Dios. Por lo tanto, a orar. Aprovecha estos ejercicios espirituales para que tú puedas entrar en comunión con el Padre. Número 5. Gánate la indulgencia plenaria. La vivencia de ejercicios espirituales nos puede conceder indulgencia plenaria. Primero, debes hacer el acto indulgenciado, que en este caso es la vivencia de los ejercicios. Debes estar en estado de gracia. Así que si no te has confesado, ve a confesarte. Busca una oportunidad de acercarte a la confesión. Aún en medio de esta contingencia hay maneras de acercarnos a la confesión y conviene hacerlo como un alimento espiritual. Tercero, la comunión sacramental. Lamentablemente, en estos tiempos de contingencia, no podemos acercarnos a la comunión sacramental, sin embargo, sí a la comunión espiritual. Yo estoy seguro que Dios toma en cuenta tus buenas intenciones de quererlo comulgar sacramentalmente, pero si no se puede, hagámoslo espiritualmente. También es importante que ores por las intenciones del Papa, y hay quienes tienen la costumbre de orar el credo. Así que aprovecha esta gracia que Dios nos da para podernos acercar más a Él. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos al primer tema: la misericordia en la vida cotidiana. Antes de comenzar con nuestra reflexión, quiero invitarte a que hagamos oración, y lo vamos a hacer con el Salmo 135. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas de la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche,
porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia, y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia, y condujo por en medio de Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Ahora entremos a tema. Vamos a hacerlo en 3 pasos: ver, juzgar, actuar. Así como nos lo ha enseñado el proceso pastoral que llevamos en nuestra diócesis. Vamos a ver la realidad con los ojos del Padre, juzgar también con los criterios del Hijo y actuar con el impulso del Espíritu Santo. Para ver la realidad con los ojos del Padre, hace falta preguntarnos: ¿cómo ve un papá, una mamá a un hijo? Y todos los papás y todas las mamás me dirán: con amor. A veces es un amor que hasta parece ciego. Así el hijo esté feo y lo que le sigue, la mamá y el papá los ven como si fuera la persona más preciosa de todo el mundo. Así su hijo no saque el perro de la milpa, pero para ellos es el mejor en todo. Si tú fueras el más cruel de todos los asesinos o el peor de todos los ladrones, yo te aseguro que papá y mamá siempre te van a amar. Eso no quiere decir que están de acuerdo con tu forma de ser. Hasta irían a prisión a visitarte con mucho gusto, pero nunca estarían de acuerdo con que tú robaras o con que tú mataras. Así es el amor de Dios. Es incondicional, pero también quiere que nos convirtamos. La misma palabra de Dios dice: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, que viva. La conversión, mis hermanos, es este proceso en el que debemos entrar continuamente, y la Cuaresma es un tiempo privilegiado para eso. A veces podemos creer que la misericordia solamente se obtiene cuando hemos pecado, de manera que si he pecado, necesito la misericordia de Dios. Y si no he pecado, si me siento en el estado de gracia, entonces ¿Dios no me puede tener misericordia? La misericordia es la forma de amar de Dios. Es el amor de Dios. Precisamente el Salmo 135 que oramos al principio de estos ejercicios, eso nos da a entender que la misericordia de Dios es el amor que crea, el amor que libera de la esclavitud al pueblo de Israel de las manos de Egipto, que también concede la tierra prometida, que le da paz al corazón y no solamente que perdona sus pecados. Quiere decir entonces que Dios nos tiene una misericordia tan entrañable que nos ama como somos, con nuestra realidad, con nuestro pasado, con nuestra historia. Ver la realidad con los ojos del Padre, mis hermanos, nos debe de llevar a ver nuestra vida, nuestros fracasos, pero también nuestros logros con el molde de la misericordia de Dios. Quiero invitarte a que reflexiones qué maravillas ha hecho Dios en tu vida. Después de que termines de ver este video, adéntrate en tu conciencia, en tu historia, en tu pasado, y descubre en dónde ha estado presente la misericordia de Dios. A veces nos cuesta trabajo descubrirla ahí en donde más duele, ahí donde he sufrido mucho. Cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ver la mano de Dios en medio de esta situación social que es la pandemia. Pero poco a poco el cristiano debe de ir madurando su fe, de tal manera que aún en los lugares que parece imposible, la misericordia de Dios brilla con todo su esplendor. Quiero también invitarte a que para ver la realidad con ojos de misericordia vayamos a 3 realidades que nos toca vivir. Primero, a nivel social.
Segundo, a nivel familiar. Tercero, a nivel personal. Me parece que el tema social que más nos preocupa hoy es el de la pandemia. Y es difícil descubrir la misericordia de Dios en esto. Sobre todo porque algunos lo podemos ver hasta como castigo divino por el montón de faltas y el montón de pecados que como sociedad hemos cometido. Hay que ser muy equilibrados con esto. No podemos decir que todo es castigo de Dios. La naturaleza tiene sus leyes y a veces se alteran. Pero también podemos ver esto como una oportunidad que Dios nos da para aprender lecciones de vida. También Dios permite que pasen cierto tipo de males para de esto sacar muchos bienes. Y si vemos la realidad con misericordia, descubrimos que hoy por hoy mucha gente se ha sensibilizado con el tema. Hoy la vida humana vale mucho más, y no porque tenga un precio, sino ahora la valoramos y la queremos mucho más. Nos hemos comprometido mucho y nos hemos sensibilizado con otros países. Muchos países han unido fuerzas para enfrentar esta situación. Eso es la misericordia de Dios. Dios en el fondo sigue actuando en cada cama de hospital, en cada médico, en cada país que quiere apoyar para que esto salga mejor. Descubramos en cada uno de estos momentos la misericordia de Dios y el aprendizaje que nos está dejando como sociedad y también a nivel personal. En el ámbito familiar también hay muchas realidades que debemos ver con ojos de misericordia. La persona que más me cuesta perdonar de mi familia, la persona que me ofendió, que me dañó, también situaciones de pobreza, de desigualdad dentro de la misma familia. Los roles familiares como se van viviendo a veces hacen la familia dividida y ahí también podemos descubrir la misericordia de Dios. Y en el ámbito personal también debemos ver nuestra realidad con ojos de misericordia. No te castigues tanto, no te recrimines el pasado o las malas decisiones que has tomado. Aprende a ver con estos ojos del Padre. Si Dios te mira con un gran amor, a pesar de tu historia, a pesar de tu pasado y de tus malas decisiones, ¿por qué tú no te has de mirar con misericordia? El segundo momento de reflexión es juzgar con los criterios del Hijo. ¿Cómo juzga el Hijo cada situación que se le presenta? Basta con leer en el Evangelio. Montón de pasajes nos expresan la forma de proceder de Jesús ante la ley, ante sus enemigos, ante la enfermedad. Siempre, por ejemplo, privilegió a los pobres. Perdonaba siempre los pecados. Para escándalo de sus enemigos, se sentaba a comer con pecadores. Siempre buscó dignificar a la mujer. Donde otros ven pecado, Él ve oportunidad. Donde otros ven a un leproso, Él ve a un ser humano. Donde a lo mejor los demás ven a un ciego, Jesús ve a una persona con oportunidad de conversión. Donde algunos ven a una mujer adúltera, pecadora, Jesús ve un corazón que sufre. Y siempre buscaba perfeccionar la ley, darle plenitud, donde el criterio principal es el amor. Otro pasaje de la Sagrada Escritura en el que podemos descubrir el gran amor que Dios nos tiene es Isaías, en el capítulo 43. Fíjense, el versículo 1 habla así: ahora así dice el Señor, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te llamé por tu nombre y eres mío. El versículo 4 del mismo capítulo dice: eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Así te dice nuestro Señor, como le dice a toda la bola de pecadores: yo te amo. Hoy escucha estas palabras de nuestro Señor para ti. Eres precioso a mis ojos, eres preciosa a mis ojos. Yo te amo, dice nuestro Señor. Y de ahí en más, que el mundo ruede. Santo Tomás decía que la misericordia es un acto de Dios. De todos los atributos que Dios tiene,
omnipresente, omnisciente, eterno, todopoderoso, trascendente, creador. Entre todos esos atributos, el más grande y el mejor es que es misericordioso. Y el Papa Francisco, parafraseando a Santo Tomás en Evangelii Gaudium, afirma que las obras de misericordia para con el prójimo son la manifestación externa de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer visible, palpable, presente la misericordia de Dios. Dios se vale de ti y de mí para manifestar su gran misericordia. Dijimos que la misericordia es un acto divino. Y cuando actuamos con misericordia, es el Espíritu Santo el que está actuando por medio de nosotros. Es aquí cuando viene, por ejemplo, el perdón. El perdón es un acto divino. Hay una frase que decimos comúnmente, que te perdone Dios porque yo no puedo. Y cierto, el perdón es un acto divino. Nosotros no podemos perdonar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poder perdonar a los demás. Si tú todavía no puedes ver a alguna persona con misericordia, deja entonces actuar el Espíritu Santo en ti, porque solo no vas a poder. Y el tercer paso de nuestra reflexión es actuar con el impulso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa, todo aquello que toca lo santifica, lo llena de vida, lo fecunda, lo ilumina. Es precisamente a donde nos debe llevar toda reflexión del Evangelio, toda reflexión que nos propone la Iglesia. Estos ejercicios espirituales nos deben llevar a actuar. Por eso me gustaría darte algunos consejos muy prácticos y muy concretos para que actúes y vivas la misericordia en la vida cotidiana, en esta vida que te tocó vivir, en medio de tu trabajo, en familia, en la calle, en la iglesia y a nivel social. Primero, involúcrate. Involucrarnos en la vida social es también un signo de misericordia, porque no basta solamente con ver a los demás y ver su situación. Un cristiano no solamente se conforma con dar una moneda, un cristiano toca la realidad. Actualmente, en la forma que me puedo involucrar socialmente es, por ejemplo, cuidándome y cuidando a los demás, cuidando la salud de todos. Identifica a una persona de tu vecindario o alguna persona de tu familia que verdaderamente sabes que necesita alguna ayuda económica, que necesita comida o a veces lo que necesita solamente un abrazo o quien la escuche. A nivel familiar, la misericordia se puede vivir de manera muy concreta hablando con esa persona de tu familia con la que tienes tiempo que no hablas. Háblale a tus papás enfermos, a lo mejor que tienes rato que no los visitas y ahora como no los puedes visitar, pues háblales por teléfono para saber cómo están. Ora por la persona que más trabajo te cuesta perdonar. Reconoce el trabajo y las virtudes de las personas de tu familia que tienes tiempo, que solamente les recriminas, les reclamas, les exiges. Mírate a ti mismo, a ti misma, con misericordia. Ya no cargues con el pasado, déjalo atrás. Eso también es misericordia. Dedícate más tiempo y estima, sin egoísmos. Vuelve a hacer aquello que más te gusta y que por las circunstancias y el trabajo dejaste de hacer. Y bien, hermanos, hasta aquí nuestro primer tema de ejercicios espirituales de esta Cuaresma 2020. Esperando que muchos de estos consejos te sean de mucha utilidad, pero sobre todo lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. Esos consejos son invaluables y debes aprovecharlos para tu crecimiento espiritual. Abre los ojos y descubre todas las maravillas que Dios ha hecho en ti. Abre los ojos y podrás ver la misericordia de Dios en la vida cotidiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.